Me alegra ver tantas caras conocidas, pero también algunas nuevas. Por lo tanto, le damos la más cordial y bienvenida franciscana en nombre de nuestra comunidad y de nuestra inmensa capilla, ¿verdad? De Padre Pío. Esos días yo he estado meditando mucho en cuán grande es el poder de Dios, en cuán grandes son las maravillas de nuestro Dios, que a veces nosotros, por ir corriendo o por descuidarnos un poco de la gracia o de lo que hoy estoy viviendo, pierdo de vista lo que está pasando a mi lado o lo que soy como persona. Y las lecturas nos empiezan a mostrar algo que está por venir, algo que está por ocurrir. Todas las lecturas de hoy hasta el 26 de este mes, cuando tenemos la gran solemnidad de Cristo Rey, nos van a hablar de la gran parucía, de la venida de Jesús, de la segunda venida de nuestro Rey. Por lo tanto, las lecturas nos van a empezar a indicar hacia dónde tenemos que ver. Pero ¿cuántas veces nosotros por ver para allá nos descuidamos lo que está acá? Los que están acá, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces caminando con alguien, de repente uno va hablando, va viendo, se descuida, ve algo por ahí. Y el que va bien tranquilo, viendo lo que está a su lado, dice, mira, 5 pesos. ¿Verdad? Y le dice, yo los pasé primero. No, yo los encontré. A veces nosotros no sabemos las bendiciones que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, hoy les quiero hablar de las bendiciones que están en tu alrededor, pero también de lo que el Dios de la vida, ese Dios justo y verdadero, nos empieza a recordar de que viene. Y que viene pronto, pero atentos. Nadie sabe el día, ni la hora, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo tengo que explicarlo todo en términos de fútbol. Ustedes lo explicarían, Jaime y Brenda, en términos de música, creo yo, ¿no? Pero yo he pasado las últimas 24 horas con algo bien especial en mis pies, algo que me encanta mucho. No lo puedo llevar a la iglesia, pero ustedes lo pueden ver de acá, ¿verdad? Entonces, tenía días sin jugar fútbol y me puse a jugar fútbol ayer un ratito, a estar en una cancha, y hoy tuve la oportunidad de jugar un ratito para hacer ejercicio. Y me hizo recordar mucho de cuáles eran mis grandes sueños cuando niño. Y mi sueño siempre fue ese, ser un jugador de fútbol profesional. Y me recuerdo cuánto entrenaba, cuánto me desgastaba. Y mientras estaba en la cancha hoy, una de las personas me dice, oye, pero Fray, no. La persona que estaba era una dermatóloga, ¿no? Entonces ella me dice, ¿te pusiste bloqueador de sol? Claro, una dermatóloga siempre anda cuidando, ¿eh? Y le digo yo, no. Y le dice la otra, pero si tú supieras, creció en el campo, él ha hecho esto toda su vida, esto no es nada. Y es verdad, porque yo toda mi vida le he pasado en el sol, todo el tiempo lo he pasado jugando fútbol, y cuando estaba en eso ni se molesta. Pero lo que les quiero decir es que muchas veces, para las cosas del mundo, nosotros nos preparamos mucho. Continuamente para los deportes, para el trabajo, incluso para una boda. Para una boda, hablando del novio, siempre hay un montón de preparativos. Y cuando viene el día de la boda, diantre, uno queda mal con la mitad de los invitados. Imagínate. Yo creo que eso es sencillo, humilde, porque a veces nos enfocamos tanto en preparar la boda que no nos preparamos nosotros para la boda. ¿Y por qué esta lectura del Evangelio? Miren, bien interesante, a mí me mueve mucho esta lectura. Aquí dice 10 jóvenes, en otra traducción dice 10 ¿qué? 10 doncellas, 10 vírgenes, ¿Y por qué estas jovencitas? Pues ¿de qué habla? Para entenderlo en nuestro contexto, tenemos que ir al contexto de ellos. Es que en los tiempos pasados, cuando alguien se casaba, inmediatamente la persona quedaba ya contraída verbalmente, casada con ese hombre o con esa mujer. Y desde entonces ya eran marido y mujer, ¿no?
y se iban ya a vivir a la casa de la mamá, de la esposa. Por lo tanto, hoy es como el festín, es como la procesión del novio a donde la novia. Porque aquí no hablan de la novia, ¿verdad? La novia no aparece. La novia no aparece para nada. ¿Y quien aparece es quién? El novio. Es que ahí, yo en las bodas que he tenido, a mí me deleitan las bodas. Pero hay algo, si usted le pregunta a cualquier sacerdote, lo que le frustra de celebrar una boda, es que el novio llega y la bendita novia todavía se está haciendo el maquillaje. O a ver qué está haciendo, o es parte del show, de la parucía, ¿no? De la parucía, de la segunda venida de la novia, que nunca llega. Y cuando llega, ella bien feliz, y todos nosotros sudando, esperando. Hoy, las lecturas, lo que hablan es de cómo ocurría antes esto. ¿Por qué es que unas le dicen, no, las que estaban ya preparadas? Le dicen, no. Le dicen, no te podemos dar aceite, le dicen a las descuidadas, porque nosotros nos quedaremos sin ellas. Las previsoras le dicen, no, ¿por qué? Si ya estaba ahí el novio, ¿por qué no le dan un poquito? De todas maneras van a entrar, ¿verdad? No le dan por esta razón. En esos tiempos había una tremenda procesión del novio hacia la casa de la novia. Era una bella procesión. Entonces, esas lámparas, por eso dicen, no nos va a ajustar, porque ellas sabían de que lo iban a necesitar, cambiarle en el camino para ir iluminando el camino del novio, para que se vaya a encontrar con su doncella. Por eso es. Pero el mensaje primordial no es lo que está ocurriendo con esa procesión, sino que tu procesión, mi procesión, ante el novio por excelencia, que es ¿quién? Dios, Jesús. Ese es el mensaje primordial, de cómo nosotros tenemos que estar preparados para ese momento, porque el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, vamos a tocar 2 puntos sencillos en todo esto el día de hoy. Lo vamos a tocar bien sencillo. Y en la segunda lectura nos habla de la parucía, ¿no? La primera carta de San Pablo a Tesalonicenses nos dice, cuando dice, mande y suenan las trompetas y oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. El Señor viene. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos. Quiere decir de que esto de la parucía, de la muerte, es algo real. Y que nosotros todos los domingos que veníamos a misa le decimos al Señor, ven en esta segunda venida. Lo escuchamos y lo vamos a escuchar todos los domingos, y especialmente lo escuchamos después de la elevación del cáliz. ¿Se recuerdan cuando nosotros decimos, al sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe? ¿Ustedes responden? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Imagínate que nosotros todos los domingos, ven Señor Jesús. Diantre, si no estoy listo, mejor me quedo calladito. Esa es la gran pregunta. Yo le estoy diciendo, ven Señor Jesús, pero diantre, si viene y me encuentra, ahí es un serio problema. Cuando no me he estado preparando, entrenando para recibir al Señor, es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, 2 puntos que yo les doy hoy para que podamos analizar nuestra vida. El primero es cuidado con el temor. El temor es algo bueno y es algo malo. Vamos a hablar primero de lo malo del temor. Lo malo del temor. Hay personas que andan tan ansiosas, tan preocupadas, que le temen a todo, ¿no? A un lagartijito que pasa por ¡ay, un lagartijito! Tú no le tienes miedo a los lagartijos, ¿verdad? No le tienes miedo. Entonces, si yo agarro un lagartijo y te lo acerco, tú no le vas a tener miedo, ¿verdad? Hay miedos buenos y miedos malos, pero eso no es nada. A mí lo que me preocupa, ahora que yo estuve en Colorado,
una señora viene y me dice, Fray, tengo miedo, por favor ayúdeme. Le digo, dígame. Me dice, es que una señora que está enamorada de mi esposo me trajo un billete de A5 envuelto con unas cosas. Y a mí eso me ha paralizado. Mire que no puedo dormir, no puedo comer. Y me dice, y hasta el estómago se me ha desbaratado, que tú sabes, me dice. Y le digo yo, ay bendito, le digo. Y era de A5 el billete. Y me dice, sí. ¿Y usted tiene miedo por ese billete de A5? Y me dice, sí. Y le digo, mire, ¿usted conoce a la señora esa? Y me dice, sí, la conozco. ¿Por qué no le dice que me traiga a mí uno, pero de A100? Le digo. Y dígale que entre más grande el billete, más poder tiene. Y me dice ella, ¿por qué dice eso, Fray? Me dice. Y le digo, hermana, si usted está con Jesucristo, usted no tiene que tenerle miedo a un billete de A5 envuelto con con cualquier cosa, ¿verdad? Usted no tiene que tenerle miedo. Si usted está con el Señor, aleja el miedo. No tienes que temer, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nosotros nos sale una pelotita por aquí, ¿no? Y dice, ¡ay, se me ha caído el dedo! Ándale, ya tienes miedo. Ya tienes miedo. El miedo a veces te enferma antes de llegar a la sanación. Si tú estás con Jesús y te viene un problemita, una situación, tú le dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo y tú eres más grande que este problema. A veces le decimos al problema, mira, ¿qué problema más grande tengo? Le decimos a Dios, en vez de decirle al problema, mira, problema, ¿qué Dios más grande el que yo tengo? Y eso es algo que yo quiero que nosotros aprendamos. El Señor viene, y eso sin duda que viene, pero no le tengamos miedo a la venida. Estemos alegres porque ese va a ser un día glorioso. Por eso la liturgia nos dice, domingo a domingo, proclamamos tu fe, ¿no? Anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Por eso lo decimos, porque queremos que Él venga de verdad. El segundo punto del que les quiero hablar es de que el Señor viene, ¿no? Y muchas veces nosotros tomamos a nuestro Dios como, bueno, el Señor es un Dios tan bueno que esté viviendo como yo estoy viviendo. Voy a estar bien. Pero si nos damos cuenta, nuestro Dios es bueno y misericordioso, dice la palabra de Dios. Pero también nosotros tenemos que tener y poner de nuestra cuenta. No podemos dejárselo todo a Él. Tenemos que continuamente esforzarnos, porque Él es un juez justo y misericordioso. Pero también si tú y yo nos dejamos envolver, nos dejamos llevar por situaciones que nosotros libremente entramos en ellas, nos vamos a dar cuenta que así como Dios nos da ese libre albedrío, también pagaremos por nuestro libre albedrío. Y hoy nosotros, como capuchinos, aquí en el centro, estamos un poco de luto, podemos decir. Ustedes me han escuchado mucho hablar de un perro que tenemos, de un perro que se llama Shrek, ¿verdad? Y me da pena, pero sí, murió. Se nos murió Shrek, ¿no? Pero yo estaba bien triste porque yo no era tan amante de los perros hasta que me pusieron 5 perros ahí que cuidara, ¿no? Entonces yo no era tan amante de los perros, pero me salió una lágrima cuando me di cuenta que Shrek había muerto. Y porque yo me había acostumbrado a salir a caminar con él y todo eso, entonces me dolió el corazón. Y alguien me dijo, cuando yo les conté, ¿no?, lo que estaba pasando, y me dice, esta persona me dice, tú le diste una calidad de vida que él quizás no podía tener. Al verte y al ver a tantos franciscanos llegar, él ahora al llegar a la presencia de Dios, debe haber dicho cuando ve a San Francisco, mira, estoy en casa de regreso, estoy en el centro capuchino. Y yo te quiero decir esto, porque Shrek no sabía quiénes vivían aquí. Su trabajo era simplemente comer, dormir y ladrar.
Eso era todo. Eso era todo su trabajo. Ese era todo su trabajo. Él eso hacía. Y yo muchas veces viéndolo a él, las primeras veces, me di cuenta de que el pecado y las cosas del mundo son como ese perro me enseñó. Se los explico. Ese perro siempre estaba ahí, amarrado. Y solo lo soltábamos cuando necesitábamos ir o en las noches para cuidar a la casa de vez en cuando. Y yo me di cuenta la primera vez que ese perro me ladró a mí, verdaderamente me quería comer. Y yo le he tenido siempre un gran miedo a los perros hasta que llegué acá. Porque uno me mordió por aquí a mí, ¿no? Entonces yo les tenía miedo, pánico a los perros. Entonces ese perro, cuando empezó a ladrar, yo me eché para atrás. Entonces él... Y yo como cuando lo vi que estaba amarrado, ¿no? Yo al principio me eché para atrás, pero cuando vi que estaba amarrado dije, guau, 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 ¿qué? Ya te digo. Entonces, guau, 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 ¿qué? Y cuando dice guau, 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 ¿qué? Yo me hago para atrás y le digo, va, me acerco más a ti. Y ya tranquilo. Entonces él como salivando, ¿no? Diciendo, ay, qué rico está este fraile. El pecado es así. La vida muchas veces es de esa manera. El diablo es como un perro amarrado, que solamente te va a morder si tú lo buscas en ese ámbito de vida. Pero el diablo solo va a llegar cuán lejos tú le permites. Va a llegar cuán lejos tú le permites. Hermanos, les digo esto, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quizás se nos acerca, pero si tú y yo nos acercamos a Dios, continuamente le decimos, esa cadena no va a llegar hasta mí. Esa cadena no me puede tocar. Si tú te esfuerzas a servir a Dios, te estás preparando para que cuando el día que llegues al cielo, el Señor te diga, te conozco. Te vi en la Eucaristía aguantando a los frailes capuchinos. Te vi subiendo por esa cuesta. Te va a decir, te vi entrando por el umbral de las puertas donde todos los días que entrabas yo te decía, bienvenida Brenda, bienvenido Jaime. Cuando el Señor nos dice eso, es porque es una antesala a la parucía que hemos de vivir. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos un poquito para pedirle a Dios que nos prepare, así como esas jóvenes, a tener nuestras lámparas llenas de aceite? Y para pedirle a Dios, si hay algo en lo cual yo he dejado la cadena del enemigo, que llegue a mí, de echar unos pasos atrás y ver dónde estoy parado y ver cómo me puedo acercar más a Dios en vez de alejarme de Él. Padre, tú eres un Dios tan misericordioso, pero eres justo también. Y el día que llegue la parucía, yo quiero estar limpio de todos mis pecados para poder acercarme a ti. Sabes que soy frágil y débil, pero conozco tu poder y tu gracia, y a mi debilidad le digo, mira qué Dios tan fuerte tengo. Tan fuerte que puede restaurar mi familia, tan fuerte que puede sanar mi enfermedad. Porque nuestro Dios es grande y poderoso. Oh eterno y bendito Dios, te doy gracias por tus hijas, por tus hijos aquí presentes. Escucha sus necesidades, atiende sus súplicas. Que estamos aquí, Señor, porque queremos acercarnos.